Hola queridos amigos, chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Carmen para los que no me conocéis y este es mi canal, My Essential Style. Y bueno, pues nada, como tanto me lo habéis pedido, pues al final me he decidido a haceros el vídeo de cómo yo hago el yogur natural. Bueno, ya sabéis todos que yo el yogur lo hago natural porque a mí me gusta todo lo natural, entonces, bueno, pues una manera de comer un poco más sano, que los yogures son sanos, yo no digo que no, pero bueno, el yogur natural siempre pues no lleva conservantes, no lleva ningún aditivo, con lo cual es mucho más natural que los que venden. Entonces, bueno, para no liarme en todo esto, hoy quiero compartir con todos vosotros la receta del yogur que tanto me habéis pedido. Entonces nada, vamos a empezar con lo que necesitamos para hacer el yogur. Vamos a necesitar 2 galones de leche. Yo utilizo esta leche porque es bueno, aparte de que es desnatada, aunque aquí lo veáis en inglés, fat free, es desnatada. Y luego lo más importante, el por qué yo compro esta leche, es porque mira, si veis aquí pone lactose free, o sea, esto significa que es que no contiene lactosa. ¿Por qué yo lo hago con este? Vosotros lo podéis hacer con la leche que a vosotros os guste, o bien de vaca entera, o semidesnatada, o desnatada, con la que queráis, siempre y cuando sea de vaca. Entonces yo lo hago con esta, ¿por qué? Porque nosotros no tomamos leche de vaca, nosotros tomamos desde hace muchos años leche de almendra. Entonces, ¿qué ocurre? Que la leche de vaca pues no nos sienta bien. Entonces esta, como es lactosa, sin lactosa, pues esta nos sienta bien. Con lo cual yo utilizo 2 galones. Para los que me veis desde España, esto es 1,5 litros. Con lo cual vamos a utilizar 2 galones, que son 3 litros de leche. Y luego, a ver, yo el yogur que le pongo son 200 gramos de yogur, que lo tengo aquí, no sé si lo veis, que yo lo guardo, que pone yogur base. A ver, voy por etapas. Si es la primera vez que vais a hacer el yogur, necesitáis la leche y necesitáis yogur. A ver, 200 gramos de yogur. Entonces, yo igual compro este, que es 0% materia grasa, y son 200 gramos. Todo esto, cada porción tiene solamente 90 calorías, pero bueno, yo le pongo 200 gramos de este yogur, si lo hacéis la primera vez. El resto de las veces lo que podéis hacer, que yo lo hago casi siempre, es guardar. Yo el yogur lo pongo en estos botes de cristal, son ideales, y entonces lo que hago es que tengo uno que pone yogur base, que este siempre lo guardo al final de todo para que no se lo coman, y entonces este es el que utilizo. ¿Por qué? Porque yo del yogur lo único que necesito es el cultivo, la bacteria, con lo cual esto, si lo vais guardando, pues podéis utilizarlo como 3 o 4 veces. Yo no os aconsejo más, porque si no luego el yogur sale un poco ácido. Es mejor que, bueno, pues yo es que lo hago todas las semanas, entonces una vez al mes lo que hago es que lo hago con un yogur normal, y el resto de las veces ya no compro el yogur, lo utilizo el que ya he ido haciendo. Entonces vamos a necesitar la leche y el yogur, nada más. Lo mismo os digo, el yogur lo podéis utilizar entero, desnatado, semidesnatado, como vosotros queráis. Y luego lo que yo utilizo es este aparatito. Este aparatito es, bueno, una maravilla. Igual que el Thermomix es una maravilla, esto es otra maravilla. Esto es una olla express eléctrica. Pero esta olla express lo mismo te sirve para cocinar sin la tapa. O sea, puedes freír en esta olla, puedes hacer un guiso. Puedes utilizarla también como olla de cocción lenta, la slow cooker que llaman aquí,
que es que tú a lo mejor pones toda la comida ahí dentro, lo dejas toda la noche y por la mañana ya tienes la comida hecha. O lo preparas por la mañana, lo pones ahí, te vas a trabajar y cuando vuelves ya tienes la cena hecha. Eso es una maravilla. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esto tiene la opción también de hacer yogur, porque el yogur tiene que estar 10 horas. En la Thermomix también hay una receta para hacer el yogur. Lo que pasa que aquí, bueno, pues a mí aquí me cabe mucha más cantidad, porque ya os digo que yo hago 3 litros de yogur todas las semanas. Entonces, nada, vamos a necesitar, esta es la Instant Pot. Yo no sé si, yo creo que en España también la hay, pero bueno, esto es una maravilla. Como olla express es una pasada, porque puedes hacer un guisado de ternera o lo que quieras en 20 minutos, os lo prometo. Si lo dejáis más, la carne se quema. Mirad si es rápida. A mí desde luego me encanta, y eso que yo soy de las de la olla de toda la vida, pero desde que descubrí Thermomix, que ya hace años que descubrí Thermomix, y esto aquí, vamos, me fascina. Entonces nada, vamos a ver cómo hacemos el... To be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Does it sound like fun? Bueno, yo a la tapa le quito la goma que lleva aquí dentro, se la quito porque de cocinar otro tipo de comidas, pues esto siempre coge un poquito de olor, aunque la fregues muy bien. Entonces, como no vamos a poner esto en presión, no nos hace falta la goma. Entonces, lo que yo hago es que la cierro, la enchufo. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es hervir la leche lo primero que todo. Entonces aquí donde pone la función de yogur, tiene la opción de hervir la leche. Entonces vamos ahora a hervir la leche. Las que no tengáis este tipo de máquina, pues bueno, lo que podéis hacer es hervir la leche, y lo que sí que cuando ya haya hervido tenéis que tomarle la temperatura, porque el yogur se tiene que poner a una temperatura en específico, que son 113 grados Fahrenheit, que en Celsius no se tiene, no sé cuánto es, pero lo vamos a averiguar enseguida, pues ahora veréis. Alexa, ¿cuántos son 113 grados Fahrenheit en Celsius? 113 grados Fahrenheit son 45 grados Celsius. Pues entonces ya lo sabemos. Para las que sabéis en Celsius, a 45 grados. Entonces hay que abrirlo y esperar a que se vaya enfriando. Así que nada, ahora vamos a esperar a que hierva la leche, que esto a mí me avisa cuando ya esté lista. Shoes off, you don't have to hide it. Baby, let your hair down, be a little wilder. Baby, kick your shoes off, don't hide it. Bueno, pues una vez esto ya ha terminado, lo que hacemos es que lo abrimos y, como veis, la leche ya está hervida. Así. Y entonces yo lo que tengo es este termómetro, que es de cocinar, que lo que hago es que lo introduzco para ver la temperatura. Y ahora mismo está a 160 Fahrenheit. Y en Fahrenheit tiene que bajar hasta 113, que habíamos dicho que eran 45 grados Celsius. Así que tenemos que esperar un momentito a que enfríe. Yo muchas veces lo que hago, sabéis que es que
que saco esto, en un plato hondo pongo cubitos de hielo y lo pongo encima y así baja. Pero como hoy no tengo mucha prisa, pues me voy a esperar a que baje la temperatura. Bueno, y una vez esto ya lo tenemos a la temperatura ideal, lo que vamos a hacer es ponerle el yogur base que tenemos del anterior vez o un yogur normal. Acordaros, 200 gramos. I want to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Y ahora lo volvemos a tapar y entonces aquí en la misma función de yogur le vamos a poner 10 horas. ¿Veis que pone 10 horas? Pues entonces ahora tiene que estar esto por 10 horas haciéndose el yogur. Ahora mismo es que empieza. Así que nada, dentro de 10 horas veremos lo que pasa. Bueno, pues ahora que ya ha terminado, que ya ha estado las 10 horas el yogur en la olla, lo que hacemos es que lo destapamos. Y mirad. Mirad. ¡Qué maravilla! Yo lo que hago es que todo este suero se lo quito antes de batirlo. Porque ahora yo lo que hago es que bato el yogur antes de meterlo en los potes. So much better. I don't fit into your box. Beauty queens without no gloves. You can do better. I dare you to be wilder. I don't fit. Y entonces lo que ahora hago es el yogur lo paso a la Thermomix. Dare you to be wilder. You can. Sabe todo. Y en la Thermomix lo que hago es que a velocidad muy bajita lo voy batiendo despacito. Y mientras tanto se va batiendo, pues yo voy a ir abriendo, ¿veis? Este lo tengo marcado porque es el que tengo que guardar para la siguiente vez que haga el yogur. Y no lo lleno del todo. Normalmente lo lleno por la mitad porque es lo que necesito. Keep it low now. If you wanna go, let's go. Let's wrap it up and hit the road. I just got an awesome vibe. Striking the winner post now. Liberty's on my mind. We've taken off, we've left the ground. You gotta understand that we get one chance. You will never regret. Así que nada, como veis, este es el yogur base que lo dejo para la próxima vez y estos son los botes de yogur que yo hago. Look back at this summer night. Sleeping in the back of a van, roaming in the wilderness. We don't ever need a plan. We'll be alright, just you and I. Singing from the top of our lungs, dancing by the lakeside. Gonna do it while we're young. In a moment it will all be gone. You gotta understand that we. Y nada, corazones, pues ya veis lo fácil que es hacer yogur casero. Yo, vamos, os lo recomiendo totalmente. Vuestra familia os lo va a agradecer, les va a encantar. Ya veis que con poquito se puede hacer un montón. Este tamaño, la verdad es que son como 300 mililitros, con lo cual pues son como 3 yogures de los que normalmente compramos. Y con esto puedes hacer infinidad de cosas. A mis hijas les encantan los parfaits, a mí también me gustan mucho, en los que les podéis incluir granola, frutos rojos,
cualquier tipo de fruta que a vosotros os guste y tiene muchísimo alimento. Yo ya os he dicho que lo hago con leche sin lactosa, pero vosotros podéis hacerlo con lo que vosotros queráis. Así que nada, corazones, espero que esta recetita que tanto me habéis pedido os guste. Me podéis escribir en los comentarios si tenéis alguna duda, yo estaré encantadísima de contestaros y de resolver cualquier duda que vosotros tengáis. También se puede hacer en Thermomix la receta. Yo no la he hecho nunca en Thermomix, pero no por nada, sino porque en la otra me cabe muchísimo más, ya que aquí se come muchísimo yogur. Y nada, corazones, espero, lo dicho, que os guste la receta, que me podéis seguir en redes sociales. Para los que sois nuevos, os podéis suscribir al canal, le podéis dar al me gusta si os ha gustado el contenido de este vídeo. Ya sabéis que eso me ayuda muchísimo, muchísimo al canal y que os quiero. Mil gracias por estar ahí. Bueno, el pasado lunes ya sabéis que fuimos 400 seguidores. Increíble. Daros muchísimas, muchísimas gracias porque todo esto es gracias a vosotros. Así que nada, os espero en un próximo vídeo. Chao, chao.